Bueno, pues imagínate que yo soy un padre que tengo que matricular a mis hijos, a mi hija, ahora mismo. Convénceme de por qué tengo que matricularlo en una escuela pública. Bueno, la principal cuestión es que la escuela pública tiene una diversidad que no tiene la escuela concertada. Y el mundo es diverso. Si queremos formar a las personas en la diversidad, lo mejor es que desde pequeñito convivan con esa diversidad. Pero si además existe el problema de que tu hijo o tu hija tenga un problema de aprendizaje, tenga necesidades educativas especiales, no vayan de todo bien y necesiten un refuerzo, un apoyo, la atención que va a tener la escuela concertada no tiene color. Esto como los hospitales, nadie cuestiona los hospitales concertados y los públicos, todo el mundo quiere ir a un hospital público a operarse, porque ante un problema de salud. Sobre todo cuando uno está malito de verdad. Eso es. Para sacarse una muela de igual. Claro, para las cosas cómodas y rápidas, tengo un concierto, tengo un plan, ahora yo tengo un problema grave y me voy al hospital público. Nunca se sabe cuándo llegan los problemas graves. La felicidad va asociada a la formación, mucho. Tenemos a los niños desde pequeñitos, a las niñas, y van creciendo y se van formando, y estamos hablando también de su felicidad, de su futuro. Jugamos, por lo tanto, con la vida de las personas. Es fundamental tener todos los recursos posibles. A la escuela pública le faltan muchos recursos, pero tiene más que la escuela concertada. Porque sus intereses no son económicos, son de las personas. Le pasa lo mismo que la sanidad pública y la concertada, ¿no? O la privada. Claro, cuando hay un beneficio lícito, por otra parte, en una sociedad de mercado libre que tenemos, lo que pasa es que los bienes básicos deberían de ser gratuitos, públicos y para todo el mundo por igual, porque es un crisol que a todos nos homologa, ¿no? Entonces, no es cierto eso, porque uno de los principales argumentos de quienes defienden la concertada, o sea, primero la concertada forma parte de una red. O sea, no son dos redes paralelas, es una misma red, que es la red sostenida con fondos públicos. El servicio público, lo dice la ley de educación de Andalucía. Entonces, muchos defienden que es mejor la calidad educativa, las instalaciones de la escuela concertada que la de la pública. Bueno, esto también depende, ¿no? Es decir, es verdad que hay escuelas públicas que necesitan una reforma en algunas de sus instalaciones. El tema del calor nos vino, eso de la escuela de calor de los padres y tal, ¿no? Nos vino a demostrar las necesidades que hay, indiscutiblemente, pero también las hay en la escuela concertada. Lo único que pasa es que se ocultan. Esto es como el tema del bullying, de las agresiones y tal, ¿no? Que a veces magnificamos, que en algunos casos se producen, y esto se produce por igual, y en algunos casos incluso más en la escuela concertada. Lo único que pasa es que esto se oculta. Uno más que tiene que ver las instalaciones de los centros públicos, los centros concertados, y claro que hay de todo. Que te podríamos mejorar, por supuesto. Pero la instalación en sí, la mejor instalación es el docente. La mejor instalación es el equipo humano, que por supuesto con unas condiciones, ¿no? Un equipo humano que pueda trabajar de manera coordinada, que haya proyectos, que haya posibilidades, que haya atención a la diversidad, que convivamos de manera, pues mixta, chicos y chicas, personas de entornos distintos. Esa diversidad, que es la diversidad social que tenemos y en la que tenemos que aprender a convivir, de donde crecemos, eso lo tiene la escuela pública. Y por eso los padres y madres deberían de optar por la escuela pública. Yo he tenido mis hijas en la escuela pública, son dos mujeres excelentes, se han formado siempre en la escuela pública, en gran diversidad, en un centro muy normalito, de estos que tú no puedes pensar en un momento dado de que hay alumnos con... Pues sí, mis hijas han tenido compañeras que se quedaron embarazadas jovencitas, que no sé cuánto, que son amas de casa, y ellas son felices, fueron a la universidad, tienen su formación, tienen empleos más o menos en las condiciones que tenemos los empleos actualmente, ¿no? Pero han aprendido de esa diversidad, y eso es fundamental que se haga desde la escuela pública. Luego la igualdad de oportunidades no es la misma, ¿eh? Y también hay un carácter de justicia social en la escuela. La escuela tiene que posibilitar que todos y todas convivamos y tengamos las mismas posibilidades. Eso no lo tiene la escuela concertada, ¿eh? Yo veo que comisiones no termina de hacer una apuesta clara por la escuela pública, si me perdonas la objeción. Sí, lo hablamos con franqueza. ¿Me entiendes? Es decir, que como tú sabes, mi familia son todos de comisiones, mi hermana ha sido delegada de comisiones, pero siempre veo que como
tenéis afiliados y delegados en los centros concertados, no termináis de romper esa amarra de decir, oiga usted, aquí no hacen falta, que es lo que yo creo que ocurre, es decir, no hacen falta escuelas concertadas, porque la oferta pública es más que suficiente. No tendríamos que haber cerrado ninguna escuela pública, hay oferta de plazas suficientes en la pública. ¿Para qué se va a concertar? La concertación tenía que ser subsidiaria, que esto arrancan los pactos de la Moncloa, cuando se universaliza la educación y no había una oferta de centros públicos para todos los niños. El invento del concierto. Y en ese momento sale el concierto y al final el concierto se queda para siempre. Y yo veo que comisiones, sí, no digo que no apoye la escuela pública, tuviera que ver, ¿no? Pero que veo que no termina de romper esa amarra. Yo te voy a aclarar eso y espero que te vayas de aquí con esa idea clara, por lo menos, y los que nos están viendo en la tele, ¿no? Vamos a ver, nosotros defendemos en nuestro estatuto, y somos un sindicato que defiende la escuela pública y que prioriza la escuela pública. Pero también somos un sindicato de clase que defiende a los trabajadores en su conjunto. Esto no es contradictorio. Y ahí es donde algunos quieren hacer una contradicción. Nosotros nos hemos manifestado muchas veces con OTAN no base fuera y somos los primeros que movilizamos a los trabajadores de la base de Rota, exigiendo sus condiciones laborales. Comisión Obrera está en contra de la venta de armas. Yo además personalmente mucho contra eso. Y sin embargo defendemos las condiciones laborales de quien está en la fábrica haciendo armas, ¿eh? Y si hay que cerrar la fábrica de armas, que habrá que ojalá algún día las consigamos cerrar todas, España no sea el exportador que es en armas, tenemos que hablar de esos trabajadores, ¿dónde van? Si no vamos a tener coches de gasolina, tendremos que trabajar para que esos mismos trabajadores se reconviertan y empiecen a hacer coches eléctricos. Por si sirve de algo, en el 12º Congreso de las Comisiones de España, de esto estamos hablando hace poquito, nosotros hemos aprobado una enmienda al texto, y además nuestra propia definición que plantea que progresivamente se tienen que perder los centros concertados, porque son subsidiarios de la pública. Pero lo que nosotros no vamos a hacer es un brindis al sol, como hacen algunos, porque además es absurdo, ¿eh? Nosotros somos un sindicato propositivo, constructivo, luchador, pero además realista, con los pies en el suelo. Podemos hacer un discurso de fuera la escuela concertada y tal, pero eso en este panorama actual es absurdo, entre otras cosas porque van en contra de una parte de la sociedad. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Tenemos que plantear que la escuela concertada tendrá que ir desapareciendo progresivamente. Tendremos que priorizar la escuela. El concierto, no el centro. Evidentemente, ¿no? Hombre, hay mecanismos, ¿no?, para que los centros puedan ir absorbiéndose por la escuela, por la red pública, etcétera, ¿no? Y buscar vías para que den solución también a los trabajadores que están en esos centros de manera progresiva. Porque es verdad, la escuela concertada nace por una necesidad social de escolarizar. Cuando llegamos a la escolarización generalizada y obligatoria hasta los 14 años para toda la población, que esto fue un gran avance, pero claro, se encontraron con que no tenían posibilidad. Y en este país, desgraciadamente, hay cosas que llegan transitoriamente y llegan para aquí y se quedan. Y nacieron los conciertos educativos, y los conciertos se han instaurado, y en algunas comunidades autónomas, caso de Madrid, por ejemplo, caso de Valencia, aunque parece que está revirtiendo un poco, los porcentajes de conciertos superan a la pública. Hay poblaciones en España, pequeños pueblos, donde solo hay escuela concertada. Eso es una barbaridad. Y porque tenemos que apostar por lo público, porque los bienes básicos tienen que garantizarse de los poderes públicos. Y la enseñanza es un bien básico. Bueno, siguiendo el consejo de Di Stéfano, sí, vamos a bajar el balón al pasto. Sí. Ahora mismo está abierto el proceso de matriculación. Y si hay vacantes en centros públicos, habrá que suprimir líneas en centros concertados. ¿Ese es el punto de vista de comisiones? El punto de vista de comisiones es que progresivamente buscándole salida a los trabajadores. Estás hablándome como un político, no me hablo como un político. No. Una cosa concreta, Patricio, es ahora se están matriculando y hay una oferta pública. Sí. Y hay centros públicos que reciben poca matriculación y hay centros concertados tendrán que matricularse, tendrán que derivar la solicitud de la concertada
siempre que haya oferta pública, la oferta pública. Pero nos encontramos con un problema legal, desgraciadamente, porque aquí hay que modificar cosas. Y tenemos una LOMCE impuesta por un gobierno del Partido Popular, en este caso, ¿no? Políticas neoliberales, porque yo no creo que no hay que hablar de partidos, que hay que hablar de políticas que algunos que se llaman de izquierda también las hacen. Y el azul de la derecha se transforma a veces en naranja. Entonces, como esto es un panorama un poco así como difuso, pues las políticas neoliberales han gestado una ley que lo que viene es a consolidar ese modelo que tú dices. Y entonces, lo que antes los conciertos eran 4 años, ahora son 6. Y nos encontramos con que un padre o una madre solicita una plaza en un centro concertado y se le dice, no, mire usted, ahí enfrente tiene un centro público, usted deriva. ¿Y qué hacen los padres? Se van a los juzgados y los jueces le dicen, sí, usted tiene derecho a estar escolarizado en ese centro. Y está ocurriendo que nos estamos encontrando con sentencias que obligan a la administración a escolarizar en centros concertados a niños que le habían ofrecido una plaza pública. Eso está pasando en Andalucía, ¿eh? Que necesitamos una legislación, una base jurídica que permita a los jueces decir, no, perdone, los poderes públicos son los que tienen que planificar la oferta educativa. Cosa que nos dice la LOMCE, porque la LOMCE una de las cosas peores que tiene, y esto a lo mejor ha pasado de soslayo un poco, es la planificación educativa se hace por demanda social. Es decir, los padres deciden dónde van a haber centros educativos y de qué carácter van a ser. Perdone. ¿Desde cuándo eso lo hace? Lo tendrán que ofrecer los poderes públicos, ¿no? Pues eso lo dice la ley. Y esto está dando base para que haya padres y madres que reclamen y que ganen. Entonces es un problema más complejo de la simpleza que tú dices, que ojalá fuera así. Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Yo te estoy respondiendo como un político, ¿eh? Ya. Te estoy respondiendo con la realidad. Esto es un problema. Es un problema. Claro, yo no tengo como tú los datos de Andalucía, ni siquiera de la provincia de Cádiz. En la ciudad de Cádiz se han cerrado en los últimos 20 años 7 colegios públicos y han aumentado las líneas de concierto en los colegios privados. No sé en otras ciudades, en la ciudad de Cádiz hay más niños escolarizados en centros concertados que en centros públicos, más niños, a un nivel como la Comunidad de Madrid, que se pone siempre como ejemplo de privatización o de desmantelamiento de lo público, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Sí, yo recuerdo, no sé si te acuerdas, en los años 90, no recuerdo el año exactamente, una manifestación incluso que cogió toda la avenida pidiendo plaza en el San Felipe Neri. Bueno, sí, yo me acuerdo de que eso. Ha habido, y en la Plaza Mina es raro que no haya cada año, ¿entiendes? Padres de San Felipe o de las esclavas o de San Vicente pidiendo más plazas, pidiendo porque quieren tal y al lado un centro que se está cayendo, ¿no? Nosotros tenemos una corresponsabilidad entre todos. Somos muy críticos entre todos y todas. Hablo del espectro público, ¿no? Pero yo no digo solo organizaciones sindicales, el propio profesorado, la propia administración pública. Somos muy críticos, especialmente desde la izquierda, y tú lo sabes, ¿no? Somos muy críticos con todo. Y a veces ser tan críticos cuando otros que tendrían que serlo más se callan, dan una imagen falsa. Yo creo que hay mucho engaño en esto. La atención a la diversidad, cuando hay un problema de aprendizaje, las personas que necesitan un refuerzo, las necesidades educativas especiales, que bueno, porque es un número significativo, no todos los alumnos van fantásticamente bien, ¿eh? Así que ahí necesitan unos refuerzos, unos apoyos, hay que estar muy pendientes y muy encima, y hay que tener resortes y recursos. La escuela pública tiene muchísimo más. Pero esto a lo mejor no hemos sabido defenderlo, explicarlo, y que las personas que han tenido alumnos con discapacidad seria, ¿no? Ya profunda y permanente en algunos casos, lo saben. Pero lo saben, lo han visto, porque lo han vivido centros concertados y esto... Claro, quizá, Patricio, el asunto es que es verdad lo que dices de la diversidad, de las necesidades educativas especiales, pero claro, ahí te diriges a un sector minoritario de la población. No. En términos cuantitativos. No, pero entonces me he explicado mal. La inmensa mayoría son gente normal, con niños, me refiero normal, sin problemas, de hijos españoles, hijos de españoles. No, pues entonces me he explicado, Fernando, me he explicado mal. Prototipo y tal, claro. No, es verdad la diversidad, es verdad las necesidades educativas especiales, pero a ese 90 o 90 y tantos % de padres, o los enamoras diciéndole, oye,
que es que en tu centro está gestionado democráticamente, no sé cuánto, la enseñanza es laica por unos docentes que han pasado oposiciones y que con unos niveles de exigencia, no sé cuánto, o los enamoras diciéndole que es que la educación de sus hijos va a permitir que lo que queremos todos los padres, que nuestros hijos vivan y sean mejores que nosotros, ¿no? Claro, y en mejores condiciones. O los enamoras, y que mejoren el mundo. O si no... Pero vamos a ver, yo es que me explico mal, a veces. No, te explicas bien. No, pero, a veces me explico mal. Cuando yo hablo de atención a la diversidad, no me refiero solamente a la discapacidad. Necesidades especiales de atención tenemos todos y todas. Hijos de inmigrantes... Sí, pero tenemos todos y todas. Es decir, la diversidad de las personas, de la ciudadanía en su conjunto desde pequeñito, es muy diversa. Es decir, que tú no te puedes imaginar, uno tiene a veces una clase con 25 alumnos y tiene 25 realidades. Y es verdad que a lo mejor 5, 6, 7, 8 pueden ir bien su camino sin mucho, pero el resto no, ¿eh? Y no son niños diagnosticados, ni tienen problemas de discapacidad reconocida o como tal, sino que tienen problemas de aprendizaje, realidades distintas porque son inmigrantes, porque su padre se ha separado, porque todo ese tipo de diversidad de atención es mucho mayor en la escuela, claro, sí, en la escuela pública. Eso está claro. Y la riqueza que adquiere el alumno que convive con todo eso, también esos 8 o 9, como mucho, que muchas veces son menos, que caminan solos, se enriquecen tanto del resto que le ayuda a su formación. Son menos homogéneos. Es verdad que hay centros, y esto sería injusto decirlo, hay centros concertados que pueden ofrecer parte de esto, pero es mucho más selectiva la población. Esto es así. La población que, por propio, no porque los centros hagan a veces siempre esta selección, que hay algunos que lo hacen, y porque hay selecciones ya de esto de la ayuda que uno da, voluntaria, para actividades y tal, y cuando si no te pones la cara un poquito colorada, esto todavía los poderes públicos tendrían que controlarlo, y sabes a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Porque eso está prohibido además, pero voluntario, claro, aquí jugamos, el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Y luego con eso se ayuda para poner 4 cortinitas, 4 macetas y el jardín muy mono en el centro, que eso es lo que nos gusta a los padres, ¿no? Yo cuando la madre de mis hijas estaba embarazada de mi hija mayor, me acuerdo que íbamos a un médico que era amigo mío, y hacía las ecografías y tal, y decíamos, bueno, pero dinos más cosas, ¿no? Y me decía, bueno, si tú fueras de pago, decía, él se reía de mí, ¿no? Si yo se sentaría, te daría la mano, te diría, uy, te adornaría todo esto. Tú llegas, como eres amigo, te siento, miramos con el ecógrafo y te digo, todo va bien, vete. A veces nos pasa eso, no sabemos vender, y la escuela pública tiene unos resortes para toda la población, muchísimo mayores, mucho más diversas, mucho más ricas. Y garantiza la equidad y la igualdad que no garantiza el resto de los centros. Y luego este sistema español, como diría Rajoy, tan español, hecho por españoles, se nos llena la boca del españolismo. Que en otros países no se da, es decir, que en los países de éxito, es decir, los países, por ejemplo, Francia, donde el prototipo del ascensor social es la escuela pública laica. Eso de los conciertos educativos no existen, ¿no? En Finlandia o en otros países. Y aquí, claro, el paradigma que está asentado como una verdad incuestionable entre la población es ese prototipo de colegio con los niños de uniforme, por una congregación religiosa, que los padres piensan que los niños están más cuidados, más vigilados y que son capaces de sacrificar hasta padres de izquierdas o padres que no se han casado o que son ateos o que son no sé cuánto, terminan bautizando a los niños terminan arrastrándose a hacer la primera comunión y no sé cuánto, no sé qué, fruto de esa idea de que si yo llevo a mi niño a San Felipe va a estar mejor que en el Carola Rivet o mejor que en Reyes Católicos, por decirte 2 centros públicos de reciente construcción y de cierto prestigio. Ya no hablarte de yo llevo a mi niño a las Carmelitas y a 10 metros está el Celestino Mutis, ¿entiendes? ¿Cómo voy a llevar yo al Celestino Mutis estando las Carmelitas si al final no me cuesta nada, ¿no? Y entonces, ya te digo, todo esto, yo es que reflexiono todos los años sobre eso, ¿no? Y termino indignado siempre, ¿no?
Sí. Y veo que además la Junta, que es la dueña de esto, ni siquiera es capaz de vender eso. Y se ha regalado eso que ahora los finos llaman el relato, los americanos le llaman el storytelling, ¿no? Que es el concepto que decían en Airbag, en la película, el concepto que dicen los gallegos, ¿no? Esa idea, pues parece que ha triunfado, y que aquellos que defendamos o puedan defender la escuela pública es para inmigrantes, gente rara, entre comillas, ¿no? Sí, hay gente con menos recursos, ¿no? Claro, pobres, moritos, pero a mí me pobres, gustaría, moritos, claro, humanos. a mí me gustaría trasladar el mismo concepto que tenemos de hospital, de sanidad pública, a la escuela pública. Hay que trasladarlo, ¿no? Aunque no nos gusta compartir habitación en un hospital, porque claro, es muy molesto. Pero cuando uno tiene una enfermedad grave no le importa compartir habitación, que tenga que aguantar de al lado, que no tenga nada que ver con él, que sea de un entorno social totalmente distinto. Oye, pero todo sea por la salud, ¿no? Y el modelo del concierto educativo español nació, como decíamos antes, por una realidad que otros han tenido capacidad de hacerlo de otra manera. Yo he tenido la suerte porque colaboro en la Confederación Europea de Sindicatos, represento hoy estoy en el Consejo Consultivo en Europa por la Federación de Enseñanza de Comisiones, y participo en algunos foros y tal. Y entonces yo he hecho visitas, hemos hecho un estudio, por ejemplo, en Finlandia. Yo he estado en centros educativos finlandeses y conozco el sistema y me he reunido con equipos directivos y tal, ¿no? Allí no hay escuela concertada, allí la escuela pública es el 98% y un 2% son escuelas privadas y punto. Nadie las cuestiona, ¿eh? Pero la realidad eso es otra. El entorno es tan distinto, la valoración que se hace del docente es tan distinta, que, bueno, pues las propuestas que tenemos en España es como que no caben, se echan las manos en la cabeza, ¿no? Luego viven una realidad de un poco, bueno, preocupante y tal, ¿no? Porque es mucha presión la que tiene el docente allí. Yo estaba hablando con profesores de allí, están angustiados, porque hay una responsabilidad social tan alta, y hay tantas expectativas familiares y sociales puestas en los niños como futuro. Yo cogí un taxi, moviéndome de un centro a otro, íbamos un grupo de, un inglés, yo no sé, éramos todos una compañera francesa y tal, ¿no? Y me acuerdo, nos montamos en el taxi, íbamos de un centro a otro y el taxista nos preguntó: ¿ustedes que soy profesores? Y le dijimos sí. Por poco no nos cobra, soy el futuro del mundo, os tenemos que agradecer tanto, qué profesión más bonita, yo creo que es la profesión más bonita del mundo, cosas de este tipo. El taxista, por supuesto, hablando en inglés. Esto, quiero decir que esto, pues, eso en España nada, ¿no? Pero es que nosotros, en vez de avanzar hacia eso, hemos contado con una ley que hay que derogar, y había que hablar del pacto educativo, todas estas cosas, que lo que hace es consolidar eso. Hay un problema legal, porque tenemos una normativa que consolida eso, y el problema es que esta conversación que estamos teniendo nosotros, seguro que hay telespectadores que estarán pensando: ¿pero por qué la libertad de elección de centro? Si es un derecho constitucional, lo dice el artículo 27, el derecho a la educación y tal, uno elige. Perdona. Los poderes públicos tienen que garantizar desde lo público los bienes básicos. Si tú lo quieres desde lo privado, cuesta... Pero fíjate, Patricio, que eso, que lo he discutido yo muchas veces, la Constitución no reconoce la libre elección de centro. La Constitución reconoce la educación conforme a los principios de los padres. Y eso se da en la pública también. Evidentemente. O sea, que sí, eso no es que la Constitución reconoce, no, perdona, eso no dice en ningún lado. La legislación que ha desarrollado lo podrá decir, claro, pero la Constitución no. ¿Entiendes? Es decir, que tú puedes, o sea, un niño recibe clases de religión en un centro público si quiere. O sea, Evidentemente, ¿no? Pero esto se ha querido manipular, utilizar con unos argumentos que no son comprensibles. Yo por lo menos no lo comprendo, porque los poderes públicos tienen que garantizar lo público como bien básico. Y luego además, si tú tienes que alimentar. Ahora, si tú lo que quieres comer jamón pata negra, digo, en una situación de hambruna, ¿no? Pues se buscaría mecanismos para que la población pudiera comer, pero oye, jamón pata negra, pues el que quiera que se lo compre, pero nosotros tenemos que comprar buenos potajes, ¿no? Y que alimenten en condiciones, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Si usted se quiere costear otro modelo educativo, pues costéeselo usted, pero no le siga a los poderes públicos que se lo cuestionen. Además, algunos de ellos muy cuestionables, porque tener que meter en la ley de educación actual un argumentario de la ONU del año 60 y tanto para
argumentar que esto es puntual, no hay que magnificarlo. Son solo 10 o 11 centros en Andalucía, por ejemplo, que afectan, ¿no? Segregación por sexo al alumnado, esto es querer vivir en pompitas de jabón, aislados del mundo. El mundo es diverso, hay hombres, mujeres, transexuales y personas muy diversas. Y uno o aprende a convivir en ese entorno o se va a encontrar con un problema. Y esto la escuela no puede potenciar, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño receso y seguimos, ¿eh? Venga, muy bien. Yo me quería morir. Explícame un poco, no sé si llamarle equiparación, homologación, a raíz un poco de lo que ocurrió en Cataluña con el 1 de octubre, el traslado allí de unas amplias dotaciones de Guardia Civil y policías. A partir de eso se publicó en todos lados la diferencia de salarios entre los Mossos d'Esquadra y los policías y guardias civiles. Y entonces se inició una campaña desde, ya digo, esa fecha de octubre, que ha terminado con un acuerdo con el Ministerio del Interior, de los sindicatos de la Policía Nacional y la Asociación Unificada de Guardias Civiles, en un proceso de homologación en 3 años. Y he visto que hasta ese momento vosotros no habíais dicho nada y os habíais mantenido en silencio, me imagino, que era una manera de apoyo tácito a las reivindicaciones de policía y guardias civiles, muy justas por otra parte, ¿no? Totalmente, y todo el mundo las entiende además. Claro, es decir, que todo la apoyaba y todo el mundo... Y en ese momento que ya se firma, he visto que y además creo que te he visto a ti en la tele o en algún lado, sacando los cuadros, diciendo las diferencias de salarios de los docentes de Andalucía con respecto al País Vasco, por decir uno, que creo que era una media de 6.000 euros al año. En secundaria como mínimo y en primaria 5.000. Y entonces, que yo lo pensaba, y hablé con amigos míos policías y con Juan Antonio Delgado, diputado de Podemos, que es guardia civil, que es muy amigo mío, siempre decía, digo, hay toda la razón, y digo, pero hay que hacerlo con los docentes y con los sanitarios. Sí. Es decir, que no solamente las fuerzas de orden público tienen que equipararse, que es muy justo, sino habrá que equiparar a todo el mundo, ¿no? Y he visto que habéis iniciado esa campaña. Mira, es que esto... Te iba a decir, campaña que se hizo también hará 20 años o algo así, ¿no? ¿No fue fruto de aquella campaña, que el invento de los sexenios y toda aquella? Bueno, sí, hicimos una lucha importante, además, y Comisiones Obreras jugó un papel fundamental, porque el acuerdo del sexenio es un acuerdo autonómico. Hay distintas autonomías, ya casi todas las tienen, pero hubo en un primer momento que algunas que no, porque es un acuerdo que va asociado a la formación. Es decir, había un compromiso por parte del trabajador de actualizarse y eso le va a conllevar unos sexenios. En cierta medida, la universidad un poco funciona así. No exactamente, pero bueno, también tiene su complemento de sexenio por publicaciones del profesorado, docente, investigador, etcétera, ¿no? Y nosotros, bueno, pues trabajamos un poco en esa línea, ¿no? Aquí hay una realidad, los estados de autonomía han generado un estado de derecho fantástico, ha permitido el desarrollo de los pueblos que constituyen España, pues teniendo en cuenta sus propias realidades. Esto no se puede negar. Y además nosotros, defendemos el estado de autonomía, yo personalmente además lo defiendo. Pero eso es una cosa y otra cosa es que esto sea argumento para deshomologar a las personas y a los derechos. Esto no tiene que ser motivo de... Y esto se ha evidenciado con el tema de la policía, sobre todo porque la gente se ha cabreado, en cierta medida, ¿no? Porque veía como algunas personas eran linchadas, que eran los que cobraban menos, y los que linchaban cobraban más. Esto a la gente le ha jodido. Entonces esto ha sido lo que ha... Sin entrar en el contenido ideológico que pueda tener eso, porque no hemos querido, no vamos a entrar, ¿no? Pero es verdad que hay una realidad. Nosotros tenemos
que buscar mecanismos para que hay igual trabajo, igual salario. Esto es un principio básico, ¿no? Y nosotros tenemos un acuerdo de homologación retributiva en Andalucía que la crisis se lo cargó. En aquel momento era acuerdo de homologación. Pero claro, la homologación ya no la quieren, nosotros ya no lo queremos, nosotros queremos la equiparación. ¿Por qué? Porque en esa homologación hacíamos un estudio de la media y excluíamos aquellas comunidades autónomas que tienen una situación administrativa distinta. Cuando digo administrativa me refiero al País Vasco, ¿no? El País Vasco tiene un régimen fiscal diferente, ¿no? y Navarra. Pero ya no. Yo creo que ya tenemos la madurez, hemos madurado mucho en este tiempo en España, ¿eh? Hemos aprendido algunas cosas y que yo creo que esto tiene que ayudarnos y tenemos que aprender también de esto, ¿no? Igual trabajo, igual salario. Que tú vivas en Andalucía o vivas en La Rioja no tiene que ser motivo para que no tengas las mismas vacunas, no tengas los mismos tratamientos médicos. Que si tú te mueves de comunidad autónoma y tienes hijos pequeños en edad de vacunación, tengas que ahora investigar qué vacunas le faltan a tu hijo, cuáles ya tiene puestas y cuáles no le pueden volver a repetir. Porque claro, no hay esto tenemos que empezar a avanzar. Esto es muy cuestionable, ¿no? Nosotros hemos planteado, hemos hecho un estudio, hemos dicho queremos y además hemos analizado junto con este hecho otra realidad. Tenemos una pérdida de poder adquisitivo el docente en Andalucía, teniendo en cuenta estos recortes, esta deshomologación, las pérdidas que hemos tenido en las pagas extras, el crecimiento del IPC, de un 17%. En estos años del 2010-2009, vamos, cuando empezaron hemos pedido un 17% de poder adquisitivo. Eso habrá que resolverlo, ¿no? Y entonces lo que le hemos dicho, hemos firmado un acuerdo ahora, la Mesa General de la Función Pública, para los empleados públicos de un crecimiento de un 8%, pero a la Junta de Andalucía habrá que decirle, ¿los recortes que usted aplicó? Porque usted también aplicó recortes, ¿usted cómo lo va a resolver? Y ahí está la homologación. No puede ser que un docente en Andalucía gane en secundaria, en formación de mínimo, quiero decir, sin trienio y sin sexenio, el que empieza a trabajar, que cuando van los trienios y los sexenios, la diferencia es mayor, de 6.000 euros al año, es que es un dinero. Entonces, esto, por justicia también, pues vamos a ver cómo casamos esto, ¿no? Y bueno, nosotros lo hemos presentado recientemente un estudio que hemos hecho en este tema, diciéndole a la Junta de Andalucía, ¿usted cómo vamos a hacer? En la mesa, ha habido una mesa sectorial el día 15, en la que se ha tratado con las organizaciones sindicales con representación del profesorado, con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Educación, donde se le ha pedido por parte de las organizaciones sindicales, ¿esto qué? Llevamos tiempo ya diciéndolo, ¿no? Pero ahora nos hemos puesto como una manera más seria lo que tú dices, ¿no? Esto ha servido también para decir, oye, que esto que es de justicia porque es un cuerpo estatal, los docentes también tenemos un cuerpo estatal. El cuerpo estatal, el profesor pertenece a un cuerpo estatal, el cuerpo del maestro, el cuerpo de profesor de enseñanza secundaria, tú tienes movilidad además interterritorial en todo el Estado. Oye, ¿por qué no vamos a tener el mismo salario? Otra cosa que quería preguntarte sobre el tema de los interinos, que es también un tema recurrente, y he visto que se han iniciado unas movilizaciones que creo que no apoya comisiones. Yo estuve mirando ya te cuento las pancartas que ponía usted a CGT y luego hay un sindicato de interinos, incluso, una plataforma, ¿no?, que se ha montado. Entonces, explícame un poco cuál es la postura de comisiones con respecto al tema de los interinos. Sí, mira, la postura de comisiones no ha variado en el tiempo y además es muy reivindicativa con el tema de interinos. Pero estamos muy preocupados porque la gente madura, ¿eh? Yo estoy convencido, y más profesional, estamos hablando de una gente con una formación, ¿no? Pero se le está engañando. A uno a veces se deja engañar porque cuando uno quiere escucha lo que quiere escuchar, ¿no? No se puede decir el que está se queda. Cuando ha habido un acuerdo y cuando hay un mandato europeo de reducir la tasa de interinidad, un mandato europeo al 8%. Claro que se puede buscar el que está se queda. ¿Cómo? Buscando un modelo de acceso que prime la experiencia. Cada vez que ha habido grandes ofertas de empleo público en el profesorado en España, que ha habido dos grandes momentos, por dos instauraciones de dos leyes, la LOCSE y la LOE,
ha conllevado acuerdos con el Ministerio de Educación de un modelo transitorio de acceso a la función pública, es decir, donde prime la experiencia previa, para que de alguna manera reconocer el trabajo de la gente que durante años no ha podido acceder a la función pública, no porque no haya querido, sino porque no había plaza. No las convocaban. Con la tasa de reposición que se inventaron, esto que nadie sabía lo que era la tasa de reposición y ya todo el mundo sabe lo que es, se quitaron de en medio un montón de plazas que no, lo que eran precarizar el empleo. Si usted saca ahora, usted tendrá que valorar esto. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación? Cosa que no ha hecho nunca ningún otro ministerio. Obviar este posible acuerdo y saltarse a la torera en contra de todas las organizaciones sindicales. ¿Qué han hecho algunas organizaciones que no están en ese foro? Caso de la CGT, que fue la que empezó esto, pues un poco usar la demagogia, que yo, perdona que te diga esta expresión, pero es el que está se queda. El que acaba de llegar hace un día, el que le han hecho un contrato de una semana, el que lleva 20 años y su especialidad nunca salió, en los mismos términos todos. Y ahora pregunta, si yo pido amplias ofertas de empleo, porque esto es curioso, se piden las dos cosas. Las manifestaciones son, incluso algunos sindicatos como usted, que están en la mesa, cuando quiere, porque a veces hace un numerito y se levanta, ¿no? Y hace estas cosas, dice, yo quiero amplias ofertas de empleo, más, no estáis sacando todas las plazas que existen, quiero más, pero además quiero un acuerdo de estabilidad. ¿Perdona? ¿Puedo ir al fondo de la Tierra y subir a la Luna a la vez? Primero ir al fondo de la Tierra y luego tendré que ir a la Luna. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Hacer una guerra. Comisiones hubiera hecho además un sondeo online ante el profesorado en todo el Estado. La guerra es, queremos un modelo de acceso transitorio. ¿Por qué? Porque hay sentencias constitucionales que definen en qué términos se puede hacer y en qué términos no. Tenemos, por lo tanto, pautas legales que podemos seguir, donde prime la experiencia, donde sea fácil y factible. Los modelos transitorios permitieron que el 83%, entre el 83 y el 85% de los que aprobaban eran interinos, pero hay que probar. La mayor estabilidad es ser funcionario. Cuando vinieron los recortes por el tema de la crisis, hubo un septiembre que no se me olvida porque lo sufrí mucho, además tengo a personas cercanas y además lo viví, 4.502 personas que no le dieron vacante aquel año y se suprimieron del sistema educativo cuando ampliaron las plantillas a 20 horas por un real decreto del Estado, las horas lectivas a la semana, ¿no? De 18 a 20, se cargaron 4.500. ¿Y quiénes fueron? Interinos. A los interinos hay que decirlo, tú tienes que pasar a ser funcionario. No, y la única mecanismo que tenemos es la estabilidad de tu puesto como funcionario. Tendremos que pelear y hacer una guerra para que puedas acceder ahí con los términos legales posibles. No podemos, porque además hay otra realidad, que tenemos a la gente desempleada, a la gente aspirante, que tendremos que darle respuesta también. Y además hay un marco legal que hay que respetar, con un mandato europeo de que hay que reducir al 8%. ¿Cómo se casa todo eso? Nosotros tenemos una propuesta que es legal, que es factible, que se ha hecho en otras ocasiones y que ha beneficiado al profesorado interino sin cerrar la puerta al profesorado aspirante, que tiene el derecho del mundo también, sin cerrar, pero consolidando. Ahora, claro, si yo estoy en una situación, a mí he conseguido después de mucho tiempo en desempleo, que me llame la administración y me diga, te doy un contrato de una baja materna por primera vez en tu vida, después de 5 años esperando, y yo empiezo a trabajar y viene un sindicato y me dice, el que está se queda, pues yo voy a muerte, porque claro, pero eso es engañar. Y la gente tiene que ser un poquito más dura y saber que no va a llegar a ninguna parte con esto. Lo que estamos es quemando la posibilidad de la gran lucha que tiene que ser contra el Real Decreto del Ministerio de Educación. En esto la Junta tiene poca responsabilidad. La Junta lo que tiene que sacar es más plaza, más empleo, es lo que tiene que hacer. Y habrá que exigírselo. Pero el modelo, porque es un cuerpo estatal, lo que decíamos antes de la homologación, ¿no? Es un cuerpo estatal y el modelo no lo puede definir la Junta de Andalucía. El modelo tiene que definir el Ministerio de Educación, que ha hecho una declaración unilateral. A mí me gusta decir esto porque como ha hecho una declaración unilateral en el modelo de ninguna de las organizaciones sindicales le da apoyo, ninguna. Incluso algunos que se están movilizando ahora diciendo el que está se queda, ¿no? No contó con el apoyo de nadie y sin embargo unilateralmente ha hecho una declaración por su cuenta y riesgo, usando lo que ha querido y obviando una mesa sectorial estatal donde están representados el profesorado. Esto es muy fuerte, entonces yo no sé el espíritu democrático de que algunos quieren vender por ahí donde los tienen, no lo sé, sinceramente. El problema de aquí es que falta información. Y algunos, bueno, pues es muy agradable escuchar
Yo hablo todos los días con interinos, recibo llamadas. Justo de venir aquí, he estado hoy en la puerta hablando con un compañero de la plataforma, llamándome a ver qué podíamos hacer y tal, porque claro, en el momento que algunos se ponen a escarbar y empiezan a indagar, se dan cuenta del marco de lo que está pasando. De que no, la guerra hay que hacerla donde hay que hacerla, contra lo que hay que hacerla y con el objetivo que hay que hacerla. Otra cosa es derivar, es gastar y no llegar a ninguna parte. Y háblame del pacto educativo. Hay una subcomisión que preside Teófila Martínez, por cierto, en el Congreso de los Diputados, donde ha habido comparecencias, etcétera, con la idea de hacer un acuerdo lo más amplio posible para crear un marco estable, tanto legislativo como de toda índole, y de ese pacto educativo se ha ido el PSOE el otro día porque no se alcanzó el acuerdo para aumentar el porcentaje del Producto Interior Bruto, que a veces que tiene que llegar al 5%, sí, 5 y algo, para que en no sé cuánto tiempo. Entonces el PSOE abandonó. No, es una cuestión de presupuestaria, está claro. El PSOE abandonado, aquí vamos a ver. Esto es un paripé. Esto es para ti, para mí, ¿no? Yo estoy convencido, vamos. Nos están mareando. Lo de las subcomisiones es un paripé. Totalmente. Nos están mareando. Y nos están mareando, digo, a los que queremos llegar a un consenso. Lo que pasa es que yo si quiere hablamos de en qué tiene que consistir el consenso, ¿eh? Pero yo creo que nos están mareando porque la LOMCE está instaurada. Aquí no se ha paralizado nada. Lo único que se ha paralizado porque no hubo más remedio y salieron los estudiantes a la calle fueron las pruebas de reválida. Nada más. Lo demás, el modelo LOMCE está en todos los centros educativos, el sistema está así funcionando. El objetivo lo tienen logrado, ¿eh? ¿Y qué hacen para marear? Bueno, pues yo reúno una comisión, van dando ideas, vienen uno, vienen otro, me siento todo el mundo al mismo nivel, todo el mundo habla, la asociación de no sé cuántos vienen y dan su charla, el colectivo de... Yo muchas veces cuando aquí coges un ordenador, un megáfono, que es un megáfono en las redes sociales, te juntas 3 nombres y montas una asociación y además tienen la osadía muchas de estas personas de aparecer en los sitios diciendo yo represento el colectivo de no sé qué, de personas con no sé cuánto, que usan sillas de ruedas. No, que no es el caso, quiero decirte. Ellos se grimen y buscan unos artilugios y a mí me gusta que la gente tenga representación porque se lo den las urnas. Y aquí se ha jugado mucho un poco con esto, ¿no? Lo del pacto educativo es muy peligroso, porque hay cuestiones que son principios fundamentales que son contradictorios, porque corresponde mucho a la ideología. Y dice, bueno, la formación tiene mucha carga ideológica. Por eso es el problema. No hay otros problemas en otros colectivos, pero sin embargo, en esto sí. Podemos hablar de pactos sobre contenidos curriculares puros y duros, que es contenido de historia, de matemática, casi asignatura. Ahí se puede llegar a acuerdos, que es fundamental en la formación curricular que tiene que tener una persona para su vida. Ahora, modelo, forma, la atención a la diversidad, la integración, el tipo de la modalidad escolar. Esto es complejo, ¿eh? Es complejo porque yo creo que difícilmente nos vamos a poner de acuerdo. ¿O qué ocurre? Siempre que ocurre a la izquierda no suele pasar mucho, que cede. Patricio, hubo un momento cuando estaba Ángel Gabilondo de ministro del Interior... Que le dijo el PSOE que nada. Que le dijo el PP que nada. Es decir, que estaba en la línea de meta y el día que se iba a cerrar el acuerdo, después de miles de conversaciones con todos los agentes del sistema educativo, sindicatos, padres... Todo el mundo, ¿no? Y es diverso. Y el hombre le echó horas. Y estaba el acuerdo con el PP. Se iba a hacer público. Y ese mismo día el PP lo abandona. Porque el PP entonces tiene la perspectiva de que va a ganar. Y como va a ganar las elecciones, dice, yo no llego a un pacto, que voy a llegar a un pacto. Entonces yo lo de los pactos me río un poco. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que aprendí cuando estuve en Finlandia, mirando el sistema educativo, era que tienen una ley que tiene más de 50 años. Y lo que hacen es implementarla, es decir, mejorarla, básicamente añadiéndole recursos, es decir, se va encontrando con problemas que va generando el propio sistema y lo que le van a ir implantando recursos y normativas añadidas a esa ley marco para que vaya creciendo y definiéndose. Pero no empiezan a cambiar. He sufrido ya 7 leyes educativas en muy poco periodo de tiempo. Esto es absurdo, no hay manera, no se consolida el sistema, no sirve cambiar permanentemente de modelo.
No sirve. Pero es verdad que aquí hay cuestiones de peso en las que no nos vamos a poner de acuerdo. Que haya chicos y chicas segregados por sexo, por ejemplo, es un interés personal de la derecha más recalcitrante de este país. Y hay intereses económicos por el medio. Entonces, esto es complicado. El modelo de integración escolar, eso, ¿creemos en la integración o queremos en la excelencia? Queremos que todos vayamos subiendo al igual, porque dice, todos tontos. Aquí parece que tonto uno, tonto todo. Eso dice que algunos, contrario a un modelo en el que permita que vayamos, mira, es preferible modelos donde todos vayamos al compás subiendo a algunos modelos, modelo alemán, donde tenemos los gimnasios, esto que son un pedazo de centros, con unos niveles estupendos, pero luego unos centros donde no se puede dar clase, porque se segrega el alumnado. ¿Queremos ese modelo? Claro, eso es estupendo para nuestros hijos de un entorno social determinado, pero para el resto, ¿qué? Pero no nos preocupa. Eso es lo que le ocurre un poco a esto. Bueno, vamos a volver a hablar de la escuela, de los centros educativos andaluces, ¿no? Te voy a contar dos problemas que yo veo, visto esto desde fuera, ¿no? A mi juicio, ¿no? De la situación actual. Uno, el exceso de burocracia que la Junta de Andalucía traslada a los centros y el porcentaje de tiempo que los docentes tienen que dedicar a todo tipo de actividades burocráticas, que es muy grande. Y dos, la merma en la autoridad del profesor, y está motivado por las directrices políticas, a mi juicio, emanadas de la Junta de Andalucía y por el tutelaje que desde la inspección, que a veces es un dogal que se pone sobre los centros. Tengo para mí, claro, tú sabes de esto mucho, yo no tengo ni idea, que los sistemas educativos de mayor éxito, los centros educativos tienen una autonomía mucho mayor de la que tienen en España. Aquí los centros educativos, sobre todo los públicos, no pueden hacer nada si ese tutelaje o esa decisión de la administración, en este caso eso ha cambiado, pero de la inspección. Bueno, esos dos problemas, a mi juicio, son los dos, fíjate, más que las instalaciones, más que todo, los dos principales problemas que yo veo a los centros públicos son esos dos. Mira, vamos a ver, hay una realidad, el tema de la autonomía de los centros, empezando por es una necesidad que tienen que tener los centros. Totalmente de acuerdo contigo. Pero ha cambiado, pero lo han hecho mal. La administración pública, la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, está confundiendo, yo creo que interesadamente, el concepto de autonomía de gestión en los centros con autonomía de la dirección. Y los directores y directoras, básicamente directores, porque eso es otra, a ver qué políticas tenemos para que haya más mujeres en la administración pública con más puestos de responsabilidad, pero bueno. Las direcciones de los centros toman las decisiones, no de una manera colegiada, no con una participación de la comunidad, sino que lo hacen ellos y esa es la autonomía. No hemos encontrado con ellos, pero mire usted, una cuestión simple. Esta especialidad resulta que no se está dotando porque no se llama un profesor en este centro, que falta aquí uno de inglés, se está dando sin embargo de matemáticas más y tal. Y dice, no, esto es la autonomía del centro, perdona, la autonomía. Entonces vas al centro, pregunta, porque te encuentras compañeros que te están diciendo, oye, que aquí no damos abasto, que no nos llegamos, que podríamos hacer esto y lo otro, y sin embargo sabemos que hay horas. Y la respuesta no, que el centro la decide y la dirección lo decide, ¿no? Es una tontería, un detalle, ¿no? Pero quiero decirte que la autonomía, totalmente de acuerdo, los centros tienen que tener autonomía en la gestión, diseñar su propio currículum. Fíjate lo que te digo, que esto funciona así en muchos países y en muchos lugares donde las mejoras, los lugares de que tienen mejoras, yo no voy a hablar de informes internacionales porque, como el PISA, etcétera, porque no son ciertos, no miden las cosas bien, ¿eh? Que eso tendría también para hablarlo, y esos datos que nos da Andalucía y tal, ¿no? Hay que hablar de equidad, hay que hablar de otros conceptos, porque las referencias no pueden ser algunos países donde están los índices más altos. Pero sí hay un dato, Patricio, que es que Andalucía es la comunidad autónoma española que gasta menos por alumno. Eso sí es cierto. Eso es impepinable. Eso es una cosa, es como la ley de la gravedad. Tú querrás levitar, pero no puedes levitar porque te atrae la tierra. El menor gasto por alumno.
Totalmente. Y eso tiene sus repercusiones, ¿eh? Claro, así que son menos plantillas, menos... Y la atención a la diversidad, la única manera que tenemos, cuando hablo de atención a la diversidad, es que todos somos diversos. Ya, yo te entiendo, Que todos somos diversos, entonces tú tienes que atender a la gente según lo que necesitas. Y eso o hace una educación personalizada, llegas a uno a cada una de las personas, y para eso tienes que tener una ratio reducida. Y luego, Patricio, lo de la falta de autoridad, yo comprendo que es un tema así un poco No, mira, yo te voy a decir abstracto, pero yo noto que sí. los padres de los centros públicos saben que si van a la inspección les va a dar la razón. Y entonces tienen también un problema social, pero bueno, eso para hablar varias horas, ¿no? Entonces sabe que pueden enfrentarse al profesorado en los centros porque los inspectores le van a dar la razón. Entonces los profesores no tienen autoridad ante los niños, ¿no? Hay un problema significativo, sobre todo a mí me cabe muchísimo, y además lo he dicho en la consejería muchas veces y lo digo cada vez que puedo, cuando un padre lleva a un alumno, suspende a su hijo y va al centro, hace una reclamación, y dice, mira el examen en el departamento, y le dice el instituto de inglés. Y dice, no, pero su hijo no llega al nivel, su hijo no puede aprobar. Entonces el padre cabreado se va a la inspección, hace una reclamación y al final le aprueban desde la administración pública. Esto deja al profesorado por los suelos, al departamento, al propio centro, incluso algunos tunantillos te dicen, bueno, me da igual, si me suspenden no va a pasar nada, porque como al tal la aprobaron al final, pues yo reclamaré también. Entonces tú te quedas. Pero una cosa es eso, que tenemos que mejorar, es decir, que darle autoridad. Es que el término autoridad es un poquito complejo. Que yo digo que haya que tener autoridad. Pero claro, es que tenga poder decisorio. Claro, te iba a decir que igual tiene mala prensa el concepto, pero que autoridad lo que pasa es que hay gente que confunde esto con la autoridad pública. Y yo ya ahí no quiero. Porque autoridad pública, uno es autoridad pública en todos los contextos. Y por ejemplo, toda su vida, ¿no? Yo no te hablo de mando. Ahí está. Yo te hablo de mando. Sí, pero es verdad que el docente tiene que tener una autoridad en el sentido que el que enmarca las pautas es el adulto que está en un equipo humano, en un grupo humano de menores, donde tiene que ir marcándole las líneas, por supuesto, y tendría que tener más apoyo de la administración, que no se tiene. Porque aquí, como todo, al final los rendimientos se buscan vías para sacarle rédito político y electoralista. Bueno, Patricio, tenemos que terminar, que se nos ha ido el tiempo. Volando, al final, volando. Tú y yo somos de hablar. Así que muchas gracias y espero Fernando, que todo esto cuando sea, quiera, ya sabes que con comisiones, conmigo puedes personalmente, y con comisiones por supuesto también. Muchas gracias. Venga.